Se dice que en la unión está la fuerza, pero ¿qué ocurre cuando se pierde la individualidad por culpa de esa unión y la fuerza es guiada a la crueldad? La historia de la humanidad está repleta de líderes que han llevado a sus pueblos a la guerra y actos de crueldad hacia otras personas. Hoy día podemos observar a grupos que cometen acciones terribles contra individuos y naciones, y nos suele surgir una pregunta: ¿qué ocurre en la mente de estas personas para llegar a un punto donde pierden su individualidad y son capaces de hacer cualquier cosa? Hoy vamos a mirar de cerca uno de los experimentos psicológicos más controversiales en niños, de cómo un maestro en los Estados Unidos convirtió su salón de clase en una simulación de un régimen fascista. Hoy vamos a hablar sobre el experimento de la tercera ola. Ron Jones era un profesor de historia contemporánea altamente carismático. Su estilo de enseñanza era distinto al de los demás maestros en la escuela. A diferencia de los otros maestros, que solo relataban historias o daban ejercicios de escritura, Jones enseñaba de una manera más dinámica, involucraba a sus estudiantes en ejercicios prácticos. Un estudiante de Jones llamado Steve Coniglio, mientras estudiaba la historia de la Segunda Guerra Mundial, le hizo una pregunta que decía de la siguiente forma: ¿cómo pudo el pueblo alemán mantenerse al margen de todo lo que ocurría en la guerra y que llevó a los soldados a cometer tales acciones? Esto llevó a Jones a crear un experimento en su clase, un intento de demostrarles cómo una sociedad libre podría transformarse en un régimen fascista, como ha ocurrido a lo largo de la historia. El experimento duró 5 días y los resultados se discuten hasta el día de hoy. El primer día les habló a los estudiantes sobre la disciplina. Le habló de los grandes rasgos positivos en ella. Le decía que si ellos asumían una postura corporal firme, podrían ser más productivos y respirar mejor. Rápidamente, los estudiantes comenzaron a seguir órdenes. También les pidió que cuando le hablaran, se refirieran a él como señor. En ese momento Jones había comenzado a utilizar autoritarismo con los adolescentes. Ellos lo veían como una figura de autoridad que debían seguir. Al siguiente día, pasó al segundo paso, el sentido de pertenencia. Los humanos somos seres sociales que tenemos una necesidad biológica de formar parte de un grupo y solemos adaptarnos ante muchas situaciones para poder formar parte de ellos. Jones les indicó a los estudiantes que la fuerza a través de la comunidad era algo altamente importante. Les persuadió inventando historias sobre esta idea de cómo las sociedades unidas podrían lograr grandes cosas. Jones buscaba erradicar el pensamiento individual en ellos y crear un pensamiento colectivo que solo él podría dirigir. Fue así que Jones apodó al grupo que formaría parte de este experimento la tercera ola e inventó un saludo para que los miembros se reconocieran entre sí fuera de clase. También les pidió que le notificaran a él todas las actividades extracurriculares. Esta tercera ola sería una comunidad exclusiva donde solo personas de confianza podrían entrar. Los estudiantes que se mostraban poco cooperativos en el experimento serían castigados con malas notas y expulsión de la clase, y fue así como se comenzó a crear el pensamiento colectivo en ellos. El siguiente paso fue la acción. El profesor estaba altamente entusiasmado con el experimento. Todo salía según lo planificado. Los alumnos se saludaban en los pasillos con el nuevo saludo inventado por él, hasta crearon una bandera de su comunidad. Fue en ese momento donde les habló sobre la fuerza de la acción. Una vez ya había utilizado el autoritarismo en ellos y había modificado su conducta individual, era momento de llevarlos al siguiente paso: modificar sus acciones. Les otorgó unas tarjetas con una X roja en ellas. La tarjeta representaba que el poseedor de esta estaba autorizado para regañar a otros estudiantes que no siguieran las reglas de la comunidad. Además, que ellos podrían decidir quién entraba al grupo. Claramente, existieron estudiantes que no estaban de acuerdo con el experimento, los que fueron retirados del mismo. Esto les causó miedo a la mayoría de los estudiantes que querían sacar buenas notas en la clase. Para la sorpresa de todos, en el tercer día del experimento, ya se habían unido más de 200 alumnos a la comunidad, alumnos que no formaban parte de la clase del profesor Jones. Fueron atraídos a la tercera ola.
En ese momento, el profesor se dio cuenta que era posible que el experimento se le saliera de sus manos. Y así llegó al siguiente paso, el orgullo. Algunos estudiantes no estaban de acuerdo con el experimento. Comenzaron a pegar pancartas en contra de la tercera ola en la escuela. Rápidamente, los miembros de la comunidad comenzaron a tomar represalias violentas contra las personas que estaban en contra de la comunidad. También apuntaban sus nombres y les amenazaban. Los miembros de la ola defendían su comunidad, pues según ellos, pensaban que su comunidad era algo altamente positivo para ellos. Uno de los alumnos que formaban parte de la tercera ola llevó a la escuela una revista Times que tenía un mensaje que decía: "Se acerca la tercera ola". Le mostró la revista al profesor y le preguntó si ese mensaje significaba algo. En ese momento, el profesor Jones aprovechó el mensaje de la revista para diseñar el final de su experimento. En ese momento, el profesor le dijo a los estudiantes que la tercera ola no era solamente una comunidad en la escuela, sino que existían miles de escuelas en Estados Unidos que estaban reclutando jóvenes para que se unieran a un nuevo movimiento político para lograr un verdadero cambio en el país. Este movimiento se llamaría la Ola. Al día siguiente, les mostraría quién verdaderamente era el líder y este les diría a ellos cuál sería el siguiente paso. La mayoría de los alumnos se emocionaron con la idea de formar parte de algo tan grande. Los alumnos decidieron vestirse de la misma forma para asistir al evento en el que se les mostraría el mensaje del líder. Colocaron un puesto de reclutamiento frente al gimnasio de la escuela para que otros estudiantes se unieran a la comunidad antes del mensaje. Y así llegó el último día. El profesor los reunió en el gimnasio de la escuela, les puso un televisor enfrente donde hablaría el líder. Todos estaban sentados esperando el mensaje, todos vestidos de la misma forma y actuando de la misma manera. En ese momento se apagaron las luces del gimnasio. Jones conectó el televisor y lo mantuvo con estática varios minutos. Luego de pasar varios minutos con el televisor en estática, algunos alumnos se sintieron incómodos y uno de ellos se levantó y preguntó en alta voz si realmente existía el líder. En ese momento, el profesor Jones encendió el televisor y les dijo: "Aquí está el líder". Comenzó a transmitirle imágenes sobre Alemania nazi y Hitler. En ese momento les dijo que observaran en lo que se habían convertido, que no existía ningún líder, tampoco el movimiento llamado la Ola, que habían sido manipulados completamente, que se habían olvidado de sus propias convicciones por seguir a un grupo que pensaban que significaba algo más grande que ellos, que se habían convertido en algo que jamás pensaron. En solo 4 días, había convertido un grupo de estudiantes en una sociedad leal a un movimiento basado en autoritarismo, pensamiento colectivo y orgullo, lo más básico de un régimen fascista. En ese momento, varios estudiantes comenzaron a llorar. Algunos se quedaron sin habla sentados, otros apenas pudieron ponerse de pie y marcharse. La mayoría de los estudiantes hoy día recuerdan el experimento como algo que les impactó su vida, de cómo el profesor Jones, alguien tan carismático, había podido manipularlos tan fácil, de cómo ellos habían caído en el experimento del pensamiento colectivo. Luego del experimento, el profesor continuó trabajando 2 años más en la escuela, pero luego fue expulsado por varias críticas de ética. Muchas personas consideran poco ético el experimento que realizó con los niños. Otros piensan que fue una forma muy práctica de enseñarle los peligros de dejarse controlar y manipular por sus líderes. Cuéntame tú qué crees sobre este experimento. ¿Fue algo sin ética y por tal razón mereció ser expulsado de la escuela? ¿O crees que fue una manera muy práctica de enseñarles? También déjame tu opinión del por qué se puede lograr manipular a personas usando principios tan básicos como la autoridad, el orgullo y la disciplina. Te recomiendo el canal de Proyecto Paranormal México, un canal investigativo del fenómeno paranormal. Pasa y suscríbete. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.